Buenas tardes chavales, hoy vengo a contarles una historia de terror de Reddit, así que empecemos con la historia. Mi oficina tiene algo extraño. Nunca fui una persona muy exigente con mi trabajo. Un sueldo para poder subsistir y algunos días libres para dedicarlos al ocio. Pero tras conseguir mi traslado de oficina de mi antiguo trabajo en Constanta, me mudé a Cluj por mi divorcio, sentí que era lo mejor volver a mi ciudad natal y poner las ideas en orden. Aunque, nada salió según lo planeado. Trabajo como contable, aunque es un trabajo tedioso y bastante aburrido, me ha garantizado unos ingresos decentes y oportunidades en todos los lados, nunca me ha faltado dinero. El traslado fue súper tranquilo, volví al antiguo apartamento de mis padres, que tras irse el último inquilino en alquiler, se quedó vacío. Mis padres, al vivir en una zona rural, no pueden ir y venir a limpiarlo. Mis primeros días fueron limpiarlo y empaparme en los recuerdos de mi infancia, una tranquila donde vivía en ese pequeño apartamento, explorando y creciendo junto a unos padres atentos y dulces. Luego de 3 días de acomodarme en mi apartamento, fui a la oficina. El ambiente era muy serio, más que una oficina promedio. Había trabajado 10 años en el sector y esto me atrajo la atención, pero mi duda se esfumó al pensar que era porque en Cluj estaban muy centrados en el trabajo, y es cierto, es la segunda más importante de Rumanía, era algo normal. El gerente me esperaba en la entrada del departamento de contabilidad. Por motivos de privacidad de datos, no puedo decirle el nombre de mi empresa. Pero puedo decirle que se dedica a las nuevas tecnologías. El gerente era un hombre muy delgado y pálido, con profundas ojeras y escaso cabello. Bienvenido señor Stefan, espero venga con fuerzas porque le necesitamos. Tenemos una semana de atraso con las cuentas porque el anterior contable se fue sin avisar. Eso es muy poco profesional, no se preocupe, no dejó un trabajo a medias nunca. El gerente con una sonrisa forzada me responde. Sí, lo agradezco señor Stefan, es alentador oír eso. Sígame, enseñaré dónde está su despacho y le diré sus responsabilidades en detalle. El despacho era grande, más propio de un directivo que de un contable, y sinceramente no tenía queja, tenía vistas a un parque cercano y tenía buena ventilación. El gerente me enseñó mis responsabilidades, toda la de esperar de una persona de mi puesto, y me dijo que mi puesto era el turno nocturno al principio, para así se trabajase de manera eficiente durante todo el día, al ser 2 contables en la empresa. El mismo se iría rotando cada 2 semanas para no suponer carga solo para uno. Tras decirme eso, el gerente me estrechó la mano y fue a ocuparse de sus propias responsabilidades, dejándome un portfolio para leer más tarde con las normas a seguir en el turno nocturno según él, que eran esenciales para durar aquí. Al irse lo abrí tranquilamente y la primera hoja se ponía claramente las normas. 1. El turno nocturno empieza desde las 22 p.m. y termina a las 06 am. 2. No uses auriculares o cascos, si los usas, úsalos a bajo volumen y solo en un oído. 3. Eres el único en la oficina a partir de las 03, el guardia da su última ronda a esa hora y se va al despecho de la guardia y no saldrá más en toda la noche. Se te recomienda no andes por los pasillos a partir de esa hora. Si quieres ir al baño o algún recado, ve antes de esa hora. 4. Si escuchas a una persona llorar pidiendo ayuda, ignórala, en caso de verla, tápate el rostro antes de hacer contacto visual. 5. Tu lugar seguro es tu despacho, siempre que pase algo vuelve a él. 6. Ten más de un reloj contigo siempre, la hora suele equivocarse y adelantarse. 7. Si sientes que alguien te mira, cierra las ventanas y haz como si no pasara nada, sigue trabajando. Las reglas eran extrañas, pero entendí que eran para no merodear y estar concentrado. En este tipo de empresas se premiaba ser trabajador y preguntar poco, así que decidí seguirlas y adaptarme al nuevo puesto. Y como vi que mi turno empezaba en la noche y yo vine en la mañana para estar listo, decidí visitar a mi otro compañero contable, que tenía su despacho colindante al mío. Toqué varias veces, y una voz temblorosa me invitó a entrar. El contable era un hombre pequeño y muy delgado, con unas profundas ojeras y rostro descuidado. Tú debes ser mi nuevo relevo nocturno, te suplico las normas al pie de la letra. Me dijo sin antes dejarme siquiera presentarme. Soy, Stefan, un placer, ya me dirás de ti cuando sobrevivas más de un mes aquí, suerte, ahora adiós. Me impactó mucho su mala educación, pero no quise ser agresivo, no era lo más sensato en mi primer día. Con un pequeño gesto de despedida salí y me fui a casa, porque aún quedaba mucho para mi primer turno de trabajo. Al llegar, el lugar estaba desierto, salvo el del guardia, despidiéndose de su relevo.
y viéndome llegar, me llama con la mano. Si necesitas cualquier cosa, llámame antes de las 03 por el teléfono e iré, pero sigue tus reglas, es vital, lo digo muy en serio. Me dijo el guardia, un hombre corpulento de mediana edad. Me encontré al gerente terminando algunos últimos preparativos para una reunión del día siguiente, ya que era jueves. Él me dijo que en nada terminará y se iría, me deseó mucha suerte y me estrechó la mano, me pareció curioso el deseo, parecía que iba a la guerra. Con cortesía le devolvió la cortesía y fui a mi despacho. Al llegar a mi despacho vi que eran las 11:30, pero al mirar mi reloj de muñeca enseñaba las 10:05. Cerré los ojos y al abrirlos el reloj de mi despacho ponía la misma hora del reloj 10:05. Lo atribuí a la sugestión de pensar en las reglas y la mala cortesía del otro contable. Al ver que no había nadie, me puse un poco de música en Spotify, y siguiendo las normas, me la puse en un oído solo, pero cuando entró la publicidad, se escuchó a pleno volumen. Eso me asustó y me quité los cascos, y escuché unos toques en la puerta. ¿No sabes leer o qué? No hagas ruido, dijo el guardia con voz enojada. Me enfadé un poco, no es que fuera culpa mía, aún así, ¿qué hacía? ¿Estar esperando delante de mi puerta a ver qué hacía? Eso era raro. Intenté quitarme el último evento de la cabeza concentrándome en mi trabajo, pero tras una hora de trabajar y ordenar las cosas, me empecé a sentir observado. Era extraño, era como si tuviera a alguien justo detrás de mí. Eso me incomodó tremendamente, porque tenía el estómago revuelto debido a ese motivo, pero al mirar hacia atrás, no vi nada, salvo unos ojos pequeños y rojos brillaban en la esquina de la ventana. Eso me congeló, y me quedé así 5 segundos exactos, pero como el efecto se desvaneciera entré otra vez en mi ser y fui a cerrar la ventana. Al hacerlo, el efecto se esfumó. Al mirar la hora vi que eran las 00:15 horas, pensé en mirar mi reloj de muñeca y esta vez, las horas coincidieron. Decidí ir al baño, pero al ir al baño empecé a escuchar a alguien llorar, me asustó pero aún así, decidí ir a ver, a lo mejor alguien se había hecho daño, porque el sollozo sonaba muy dolido. El ruido procedió del baño femenino, toqué la puerta antes de entrar, y el sonido se detuvo por un instante, pero volvió más fuerte aún. Me asomé por la puerta pidiendo permiso, y en ese momento vi de frente a una mujer, con traje de oficinista, pero, en su rostro, que alguna vez pudo haber sido el de una mujer muy bella, ahora era un rostro con ojos rojos y pupilas de un reptil con una boca abierta como la de una serpiente, apuntando hacia mí. Al ver esto salí corriendo, al principio no sabía a dónde ir, pero luego recordé que estas reglas eran reales, y ahora entendía por qué mi predecesor abandonó su puesto. Corrí hacia la oficina, pero ella me pisaba los talones, iba a 4 patas como un animal. Justo cuando estaba por tenerme en su alcance, vi en mi rango de visión al guardia, que le tiró una botella de agua a la cabeza. Al ser, esa pequeña distracción fue suficiente para yo ganar ventaja y perderla. Él vi que se escondió en un despacho. Al llegar a la oficina entré y puse una silla contra el pomo, y empezó a maldecir. ¿Qué demonios pasaron en ese momento? ¿Qué era ese ser y qué estaba pasando toda esa noche? Con la prisa de la carrera, no pude ir al servicio y sentí una gran necesidad de orinar. Miré el reloj de muñeca y vi que eran las 1:30, aún tenía tiempo. Descansé un poco y a las 2 salí de mi oficina rumbo al baño, mirando todo a mi alrededor, y en la entrada del baño, vi a mi gerente con un café en la mano. Le saludé con la mano y le dije: al final sí que duraron mucho los preparativos para mañana, ¿eh? Él al principio miraba al suelo, pero sus ojos se clavaron en los míos y con una ancha sonrisa llena de diminutos dientes afilados me dijo: no ha mirado mejor la hora, ¿verdad?